La historia de la mafia italiana, o Cosa Nostra, es un oscuro tapiz de necesidad social, corrupción política y violencia brutal. Surgió en los márgenes del Estado en Sicilia, ofreciendo un orden paralelo, pero ejerciendo un control parasitario sobre la vida económica y política. Esta narrativa es inseparable de la historia de Italia, reflejando sus fallas estructurales y su lucha por establecer una autoridad central efectiva. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Para comprender la persistencia y la resiliencia de la mafia, es esencial reconocer el profundo abismo histórico entre el norte y el sur de Italia. Antes de la unificación de 1861, el sur, especialmente Sicilia, había estado bajo una serie interminable de dominaciones extranjeras, desde los normandos y suabos hasta los españoles y los borbones. Este largo historial de subyugación creó una arraigada desconfianza en cualquier autoridad central percibida como extranjera o explotadora. La justicia era vista como algo que se compraba o se obtenía a través de la fuerza personal o familiar, no como un derecho garantizado por el Estado. Esta mentalidad de autoprotección y desprecio por la ley estatal, el germen de la futura omertà, fue alimentada por el sistema feudal que dominó Sicilia durante siglos. Los varones terratenientes, latifundistas, ejercían un poder absoluto sobre sus siervos y campesinos, con el consentimiento de las potencias dominantes. Cuando el sistema feudal se desmoronó nominalmente, las estructuras de poder y control no desaparecieron, simplemente se transformaron, dejando un vacío que el recién formado Estado italiano fue incapaz de llenar. Para comprender el nacimiento de la mafia, uno debe transportarse a la Sicilia del siglo XIX, un territorio marcado por siglos de dominación extranjera y caracterizado por una estructura social agraria profundamente feudal. La unificación de Italia en 1861, lejos de traer estabilidad y prosperidad a la isla, generó un vacío de poder. El colapso del sistema feudal y la posterior privatización de vastas propiedades, latifundios, crearon la necesidad de nuevos intermediarios para gestionar la tierra y proteger la propiedad, especialmente ante la incapacidad o desinterés del recién formado Estado italiano por ejercer su autoridad en las zonas rurales. Fue en este contexto de anarquía, desconfianza hacia el gobierno central del norte y una necesidad imperante de protección en un ambiente agrario volátil, que surgieron los campieri, guardias armados, y los gabellotti, administradores de fincas o arrendatarios de latifundios. Los gabellotti eran cruciales. Alquilaban grandes extensiones de tierra a los ausentes varones y, a su vez, subarrendaban parcelas a los campesinos. Su riqueza y poder no se basaba solo en la gestión de la tierra, sino en su capacidad para hacer cumplir los contratos y proteger las cosechas y el ganado. Para ello, contrataban a los campieri, hombres violentos y leales que actuaban como una milicia privada. Estos hombres ofrecían lo que se denominaba protección, pizzu, mediaban en disputas, a menudo a su favor, y garantizaban una forma de orden brutalmente eficaz a cambio de lealtad y dinero. Esta protección era en esencia una extorsión, pagar para evitar daños. El que no pagaba se arriesgaba a que sus cosechas fueran quemadas o su ganado robado, y el Estado no intervendría. El término mafia, cuya etimología es incierta pero a menudo vinculada a la palabra siciliana que denota bravuconería, arrogancia o necesidad, comenzó a ser utilizado por las autoridades y la prensa en la década de 1860 para describir a estas bandas criminales organizadas. El primer documento oficial que utiliza el término es un informe del prefecto de Palermo, Filippo Antonio Gualterio, en 1865. El ascenso de la mafia se cimentó en el concepto de omertà, un código de silencio y honor que prohibía la colaboración con el Estado o la revelación de crímenes. Este código, aunque inicialmente podía haber reflejado la desconfianza campesina hacia las autoridades, fue cooptado y aplicado con violencia extrema por los grupos mafiosos para asegurar su impunidad. La omertà transformó el silencio en una obligación moral y social, y la ruptura de este código, el destino de los pentiti, se castigaba con la muerte. La estructura inicial era flexible y a menudo se centraba en un capo local que controlaba una cosca, familia o clan en un territorio específico, operando bajo un paraguas de respeto forzado. La mafia,
En esta etapa fundacional, se veía a sí misma no como una organización puramente criminal, sino como un poder sustituto, una agencia de regulación social y de control de los recursos en un Estado fallido. El poder se ejercía a través del control del agua, la tierra, los mercados de cítricos y, fundamentalmente, a través de la extorsión sistemática de los comerciantes y propietarios. Ya en sus orígenes, la mafia entendió que la violencia no era sostenible a largo plazo sin una cobertura política. La alianza entre los Koschei y la élite política local comenzó casi inmediatamente después de la unificación. Los políticos sicilianos, a menudo miembros de la aristocracia o la nueva burguesía agraria, necesitaban votos para ascender en el nuevo sistema parlamentario. Los mafiosos, con su control sobre las poblaciones rurales, podían entregar paquetes de votos a cambio de favores cruciales, contratos públicos, como los de las obras portuarias o carreteras, impunidad judicial para sus miembros y el nombramiento de sus allegados a puestos clave de la administración pública, policía, registro civil, ayuntamientos. Este acuerdo, conocido como el Sistema, cimentó a la mafia no solo como una fuerza criminal, sino como un elemento estructural dentro del paisaje político y económico siciliano. Con el tiempo, las Koschei se hicieron más sofisticadas y su influencia se extendió de los campos a las ciudades, especialmente a Palermo. Los mafiosos comenzaron a infiltrarse en la política local, ofreciendo votos a cambio de favores, licitaciones de obras públicas y la impunidad de sus miembros. Durante la Italia liberal, desde 1870 hasta 1922, la mafia se convirtió en un socio silencioso pero vital de la élite política siciliana. Esta alianza entre el crimen organizado y el poder político, conocida como el Sistema, permitió a los mafiosos operar con relativa libertad, mientras que los políticos se aseguraban el control electoral. El periodo del fascismo, desde 1922 hasta 1943, supuso el primer gran desafío frontal del Estado contra la mafia. Benito Mussolini, percibiendo a la mafia como un rival a la autoridad central y una mancha en la imagen de la Italia fascista, lanzó una campaña brutal. El dictador no podía tolerar un poder paralelo al del Estado. Cesare Mori, conocido como el Prefecto de Hierro, fue enviado a Sicilia en 1925 con amplios poderes para erradicar el fenómeno. La campaña de Mori fue implacable. Empleó métodos draconianos, incluyendo detenciones masivas, el asedio de pueblos enteros, como Ganghi, tortura, humillación pública e intimidación. Aunque la campaña no se basó en el debido proceso, logró desarticular temporalmente muchas Koschei, obligando a numerosos mafiosos, incluyendo a figuras clave que se harían famosos en Estados Unidos como Carlo Gambino y Joseph Bonanno, a huir, principalmente a Nueva York. La represión de Mori fue efectiva a corto plazo, pero fue profundamente injusta y autoritaria. No atacó las raíces socioeconómicas de la mafia, la pobreza, el latifundio, la corrupción política, sino solo sus manifestaciones más visibles. Además, al arrestar y condenar a muchos inocentes junto a los culpables, dejó un legado de resentimiento y miedo que la mafia explotaría más tarde, posicionándose falsamente como la defensora del pueblo contra un Estado opresor. El mensaje de Mori fue: el Estado soy yo, Mussolini, no la mafia. Pero al final, la derrota de la mafia fue temporal, y sus figuras principales se reagruparon en el extranjero, ganando experiencia en un nuevo y lucrativo ambiente criminal. Mientras la mafia siciliana se veía acosada por Mori, la rama ítalo-americana del crimen organizado, que se había gestado desde finales del siglo XIX con las oleadas de inmigración, estaba entrando en su edad de oro. Los mafiosos sicilianos y del sur de Italia, como la Camorra napolitana y la 'Ndrangheta calabresa, importaron sus estructuras organizativas a ciudades como Nueva York, Chicago y Nueva Orleans. El periodo de la prohibición, desde 1920 hasta 1933, en Estados Unidos, fue el catalizador que transformó estas bandas de extorsionistas locales en imperios criminales de alcance nacional. La prohibición del alcohol creó un mercado negro masivo y altamente rentable. El contrabando, la destilación ilegal y la distribución generaron ganancias inmensas, proporcionando a las incipientes organizaciones el capital y la estructura logística necesarios para crecer. Figuras como Al Capone, de ascendencia napolitana, en Chicago, o Charles Lucky,
Luciano, siciliano, en Nueva York, consolidaron su poder a través de la violencia y la eficiencia empresarial. La Guerra Castellamarese, desde 1930 hasta 1931, fue un conflicto sangriento entre los viejos capos tradicionalistas sicilianos, los llamados Bigotes Pite, liderados por Salvatore Maranzano, y la nueva ola de mafiosos más jóvenes, más ambiciosos y americanizados, liderados por Lucky Luciano. Luciano, que entendía la necesidad de operar como un negocio moderno, orquestó el asesinato de Maranzano. Tras esta purga, Luciano estableció la Comisión, un órgano de gobierno que repartía territorios, prevenía guerras internas y unificaba a las 5 familias de Nueva York: Gambino, Genovese, Lucchese, Bonanno y Colombo, además de mantener la paz con las familias de otras ciudades. Esta estructura, más empresarial, jerárquica y menos ligada a las viejas tradiciones sicilianas de honor y extorsión agraria, garantizó la supervivencia y la prosperidad de la mafia americana durante décadas, permitiéndole diversificarse hacia el juego, el control de los sindicatos y los préstamos usureros. La mafia americana se había convertido en un poder nacional. Un capítulo crucial de esta expansión global y la subsiguiente reconfirmación del poder mafioso en Sicilia fue la Segunda Guerra Mundial. Cuando los aliados invadieron Sicilia en 1943, Operación Husky, buscaron activamente la ayuda de mafiosos locales que Mori había encarcelado o exiliado, viéndolos como una fuerza antifascista, ya que el fascismo los había reprimido, y con un conocimiento invaluable del terreno y las redes logísticas. Notablemente, Lucky Luciano, entonces encarcelado en E.E.U. por proxenetismo, habría negociado su ayuda, supuestamente ayudando a la inteligencia naval a asegurar los puertos de Nueva York y facilitar el contacto en Sicilia, con los militares estadounidenses a cambio de una reducción de sentencia y una deportación a Italia. Esta alianza fue un desastre a largo plazo para Sicilia, ya que los aliados reinstalaron a numerosos mafiosos en posiciones de poder como alcaldes y funcionarios. El caso más notorio es el de Vito Genovese, quien sirvió como intérprete y fue nombrado alcalde de Villalba por los aliados, dándoles una legitimidad, un poder político y un acceso a la administración pública que no habrían recuperado por sí mismos. Esta fue la segunda gran reconfirmación de la mafia como un poder legítimo y necesario a los ojos de una fuerza externa, marcando el inicio de su periodo de mayor poder y la reconstitución de sus lazos con la política, especialmente con el naciente Partido Democracia Cristiana, al que vieron como un baluarte contra el comunismo. El periodo que siguió a la Segunda Guerra Mundial y la creación de la República Italiana, 1946, y la autonomía de Sicilia, fue la época dorada de la Cosa Nostra siciliana. La mafia se infiltró profundamente en el nuevo partido dominante, la Democracia Cristiana, controlando fondos de reconstrucción, licitaciones de obras públicas y la administración de los servicios públicos en Palermo y otras ciudades. Esto fue conocido como el Saqueo de Palermo, una explosión de construcción ilegal, especulación inmobiliaria y corrupción que enriqueció a la clase política y a los mafiosos a expensas de la ciudad. El famoso urbanista Vito Ciancimino, un político demócrata cristiano de Palermo con profundos lazos mafiosos, se convirtió en el símbolo de esta era. El poder de la mafia se transformó radicalmente con su entrada en el tráfico internacional de heroína, abandonando el enfoque agrario para convertirse en una empresa multinacional del crimen. La transición comenzó con la Conexión Francesa, usando laboratorios en Marsella, y posteriormente con la Conexión Pizza en Estados Unidos, una red de pizzerías utilizadas para blanquear dinero y distribuir drogas. Mafiosos sicilianos como Tommaso Buscetta y Gaetano Badalamenti jugaron un papel crucial en refinar y distribuir heroína a gran escala. Esto no solo generó enormes riquezas, permitiéndoles corromper a gran escala y adquirir empresas legales, sino que también cambió la dinámica interna de la mafia. Los clanes rurales y violentos, pero más pobres, se enfrentaron a los clanes urbanos, más ricos y políticamente conectados. Las tensiones por el control de las ganancias del tráfico de drogas y las nuevas oportunidades de enriquecimiento llevaron a las dos guerras de la mafia, que fueron puntos de inflexión. La primera guerra de la mafia, principios de la década de 1960,
fue un conflicto interno que atrajo la atención pública con el atentado de Ciaculli en 1963, donde 7 agentes del orden murieron por una coche bomba destinada a un jefe mafioso rival. Este acto, que mató a inocentes y a agentes del Estado, provocó una breve, aunque ineficaz, respuesta estatal y la detención temporal de muchos mafiosos. Sin embargo, la atención decayó pronto. La Segunda Guerra de la Mafia, finales de los 70 y principios de los 80, fue, sin duda, la época más violenta y transformadora de la historia de la Cosa Nostra. Liderados por los Corleonesi, la facción de la ciudad de Corleone, con sus jefes despiadados Salvatore Totò Riina y Bernardo Provenzano, esta guerra fue una purga sistemática destinada a tomar el control absoluto de la cúpula, la comisión y de todo el territorio siciliano. Los Corleonesi eliminaron brutalmente a sus rivales internos de Palermo y a los mafiosos más tradicionales, así como a cualquiera que se interpusiera en su camino, incluidos políticos, jueces, fiscales y periodistas. Asesinatos emblemáticos como el del general Carlo Alberto Dalla Chiesa, enviado a combatir a la mafia en 1982, y el de Piersanti Mattarella, presidente regional de Sicilia, hermano del futuro presidente de Italia, demostraron la intención de Riina de desafiar al Estado de frente. La Segunda Guerra consolidó el control de Riina y transformó la Cosa Nostra en una organización más centralizada, monolítica y brutal, conocida como la mafia corleonesa. Dale like, suscríbete y comparte. La violencia desmedida y el terrorismo de los Corleonesi provocaron una reacción sin precedentes por parte del Estado italiano. El punto de inflexión fue la creación de un pool antimafia en Palermo, una unidad de jueces que trabajaban en conjunto para compartir información y evitar ser blancos fáciles de la mafia. Este pool fue liderado inicialmente por Rocco Chinnici, asesinado en 1983, y luego por los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino. Estos magistrados entendieron que para combatir a la mafia debían entender su estructura y su código. Su estrategia se basó en el uso de los pentiti, arrepentidos o colaboradores de justicia, mafiosos de alto rango que decidían romper la omertà a cambio de protección y reducciones de pena. El más importante de estos fue Tommaso Buscetta, un capo tradicional de Palermo que se había exiliado en Brasil y cuya familia fue masacrada por los Corleonesi. Buscetta decidió colaborar con Falcone en 1984, proporcionando un mapa detallado y creíble de la jerarquía de la Cosa Nostra y la existencia de la cúpula, comisión. Sus revelaciones confirmaron que la mafia no era un conjunto de bandas aisladas, sino una organización única y jerárquica, lo que permitió a los fiscales imputar a la cúpula entera por las acciones de todos los miembros. La información de Buscetta fue la base del histórico Maxi Proceso de Palermo, que se celebró en un búnker de alta seguridad construido específicamente para el juicio entre 1986 y 1987. El Maxi Proceso fue un evento monumental. Acusó a 475 mafiosos y resultó en 342 condenas, con sentencias que sumaron 2.665 años de prisión, asestando el golpe legal más significativo en la historia de la mafia. La Cosa Nostra reaccionó con su arma más poderosa, el terrorismo de Estado. En 1992, cuando la Corte Suprema, la Casación, confirmó las condenas del Maxi Proceso, Totò Riina ordenó la ejecución de los símbolos de la resistencia estatal. En mayo de 1992, el juez Giovanni Falcone, su esposa Francesca Morbillo y 3 agentes de escolta murieron en la masacre de Capaci, un atentado con 500 kilogramos de explosivos en la autopista cerca de Palermo. 2 meses después, en julio de 1992, el juez Paolo Borsellino y 5 agentes de su escolta murieron en un atentado con coche bomba en la Vía D'Amelio, frente a la casa de su madre en Palermo. Estos actos de terrorismo no solo conmocionaron a Italia y al mundo, sino que, paradójicamente, lograron lo contrario de lo que Riina pretendía. La indignación pública fue masiva e inmediata. El Estado, humillado y bajo una presión sin precedentes, finalmente se vio obligado a movilizar todos sus recursos. Se enviaron miles de militares a Sicilia y se impusieron leyes antimafia más duras. La mafia había cruzado una línea roja, pasando de la criminalidad a la guerra abierta contra el Estado, y el Estado finalmente respondió con toda su fuerza. El terror de 1992 condujo a una cacería sin cuartel.
Totò Riina fue capturado en enero de 1993, poniendo fin a su reinado de terror. Su sucesor, Bernardo Provenzano, conocido por su estrategia de soterrarse, sumergirse y utilizar la violencia solo cuando era estrictamente necesario, implementó una estrategia de bajo perfil, conocida como la Pax Mafiosa o Silencio. Provenzano fue finalmente capturado en 2006, tras más de 40 años como fugitivo. Las detenciones de los principales líderes, junto con leyes más estrictas, como el artículo 41 bis, que impone un duro régimen carcelario a los mafiosos, aislando a los líderes y cortando sus lazos con el exterior, y la creciente colaboración de los pentiti, han diezmado el poder de la Cosa Nostra en Sicilia. Hoy en día, la organización sigue existiendo, pero ha vuelto en gran medida a sus orígenes de extorsión local, pizzo, luchando por mantener su influencia en un entorno donde el Estado es mucho más presente y la omertà ha sido profundamente erosionada. Mientras Cosa Nostra lidiaba con su declive, otras organizaciones criminales italianas han crecido hasta convertirse en potencias globales, llenando el vacío. La 'Ndrangheta de Calabria es ahora la organización criminal más poderosa y rica de Italia, y posiblemente de Europa. Originada en las montañas pobres de Calabria, la punta de la bota italiana, su estructura se basa en fuertes lazos de sangre, landrina o clan familiar, lo que la hace increíblemente resistente a la infiltración policial y a la amenaza de los pentiti, ya que delatar a un miembro implica delatar a un pariente de sangre. La 'Ndrangheta domina el tráfico de cocaína en Europa, controlando hasta el 80% de la entrada de esta droga a través de puertos como Gioia Tauro. Sus inmensas ganancias le han permitido invertir y blanquear dinero a escala global. Tiene una presencia en más de 40 países, especialmente en Alemania, Canadá y Australia, y ha infiltrado profundamente la economía legal en el norte de Italia y el resto de Europa a través de negocios de construcción, restauración y transporte. Otra organización significativa es la Camorra de Nápoles y la región de Campania. A diferencia de la Cosa Nostra centralizada y la 'Ndrangheta basada en la familia, la Camorra es una red más fragmentada y anárquica de clanes que compiten constantemente. Las Paranze. La Camorra se centra en el control del territorio urbano, el tráfico de drogas a nivel local, la extorsión y el control de negocios ilícitos como el smaltimento dei rifiuti tossici, el ciclo de residuos tóxicos. Un negocio particularmente devastador y contaminante en la región conocida como la Tierra de los Fuegos. Su naturaleza fragmentada y violenta hace que las luchas internas sean frecuentes y que el control territorial sea más volátil, pero su impacto en la vida cotidiana de Nápoles y sus alrededores es asfixiante. La mafia italiana, en todas sus formas, ha dejado un legado cultural y social complejo. Por un lado, su historia es una mancha oscura, responsable de miles de muertes y de una profunda corrupción que ha socavado la confianza en las instituciones. Ha impuesto un costo económico y social masivo en las regiones que domina. Por otro lado, ha inspirado innumerables obras de arte, literatura y cine. Películas como El Padrino y series como Los Soprano y Gomorra han mitificado o, en el caso de la última, desmitificado la figura del mafioso. La mitificación crea una imagen de honor, familia y tradición que a menudo oscurece la fea realidad de la extorsión, el tráfico de drogas y la violencia contra inocentes. La narrativa romántica, que a veces glorifica al capo como un forajido honorable, ha sido un obstáculo en la lucha real contra el crimen organizado. La verdadera lucha contra la mafia no se gana solo con arrestos y juicios. Debe ganarse atacando la mentalidad mafiosa. Esta mentalidad, que ve la ley como opcional y el Estado como un enemigo, o peor aún, un socio corruptible, es el verdadero legado de siglos de opresión y de un Estado que históricamente no ha sido capaz de garantizar justicia y oportunidades. El crimen organizado prospera en el fracaso de la educación, la falta de empleo y la desigualdad económica, ofreciendo una vía rápida al poder y a la riqueza a los jóvenes de entornos desfavorecidos. Una parte crucial de la lucha moderna contra la mafia ha sido la movilización de la sociedad civil, especialmente en Sicilia. Organizaciones como Addio Pizzo, Adiós a la extorsión, formada por comerciantes y empresarios que se niegan a pagar el pizzo, han demostrado que la omertà puede romperse cuando la sociedad se une. La confiscación de los bienes de la mafia y su reutilización para fines sociales, escuelas,
cooperativas agrícolas, centros comunitarios, ha sido una herramienta poderosa para demostrar que el Estado puede arrebatarle el poder económico al crimen y devolvérselo a la comunidad. El estudio de la mafia es un recordatorio constante de que el crimen organizado no es solo una policía clandestina, sino un fenómeno socioeconómico que prospera en el fracaso del Estado, la desigualdad económica y la complicidad política. La lucha contra estas organizaciones es una lucha continua por la legalidad, la democracia y la dignidad de las comunidades que han vivido bajo la sombra del miedo y la extorsión durante más de 2 siglos. La historia de la mafia es una crónica de poder ilícito, una lección sobre cómo la violencia se institucionaliza y una oda a la memoria de aquellos que pagaron el precio máximo por desafiar las leyendas del crimen, desde los jueces hasta los ciudadanos comunes. En el siglo XXI, las organizaciones mafiosas han evolucionado de manera significativa, pasando de ser grupos de extorsión local a actores clave en la economía financiera global. El mayor poder de la 'Ndrangheta y, en menor medida, de Cosa Nostra y la Camorra, radica en su sofisticada capacidad de blanqueo de dinero. Utilizan paraísos fiscales, compran bonos del Estado, invierten en el sector inmobiliario y utilizan la banca online para mover miles de millones de euros, integrando sus ganancias criminales en la economía legal. Esta infiltración en la economía legal es quizás el desafío más grande para los estados modernos. La mafia ya no es solo una fuerza de violencia y extorsión, sino una fuerza económica que distorsiona la competencia, corrompe los mercados y mina la salud financiera de naciones enteras. Por ejemplo, en el norte de Italia, la 'Ndrangheta ha utilizado fondos limpios para participar en licitaciones de obras públicas, especialmente en proyectos de infraestructura, ganando contratos y utilizando materiales de baja calidad o cobrando por servicios no realizados, todo mientras utiliza la violencia solo como último recurso. La lucha contra la mafia ha pasado de ser un problema puramente italiano a una cuestión de seguridad internacional. La cooperación entre las fuerzas del orden, FBI, DEA, Europol, y la policía italiana, Carabinieri, Guardia di Finanza, es ahora esencial. Los acuerdos judiciales permiten la extradición y el juicio de mafiosos que operan a miles de kilómetros de Sicilia o Calabria. La implementación de legislaciones que permiten el decomiso de bienes a escala transnacional se ha convertido en la herramienta más efectiva para atacar el corazón de las organizaciones. Su riqueza. Otro concepto fundamental que ha emergido de las investigaciones modernas es el del tercer nivel, terzo livello. Este término describe la zona gris de complicidad y colusión entre las cúpulas mafiosas, la política, la élite empresarial y los servicios secretos desviados. Las investigaciones de Falcone y Borsellino sugirieron que la mafia no podría haber ejercido un poder tan absoluto sin la ayuda activa de figuras en las más altas esferas del Estado. Los juicios y las revelaciones posteriores a los atentados de 1992 han revelado la existencia de negociaciones secretas entre representantes del Estado y los jefes mafiosos, la tratativa Stato-mafia, a principios de los 90, un intento desesperado por el Estado de detener el terrorismo mafioso ofreciendo ciertas concesiones. Aunque controvertido, este concepto subraya que la mafia es, en esencia, un sistema de poder y corrupción, no solo una colección de criminales. Finalmente, la mafia perdura en el imaginario cultural. Si bien películas como El Padrino y Buenos Muchachos han idealizado al gángster americano, la producción cultural italiana, especialmente a partir de la década de 2000, series como Romanzo Criminale y Gomorra, ha adoptado un enfoque mucho más crudo y desmitificador. Estas obras se centran en la crueldad, la banalidad y la miseria que conlleva la vida en el crimen organizado, ofreciendo una visión más cercana a la realidad reportada por los fiscales y los pentiti. La historia de la mafia italiana no es una reliquia del pasado. Es un organismo vivo que se adapta a los cambios políticos, sociales y tecnológicos. Es una lección continua sobre la fragilidad de la ley, la facilidad con la que el poder puede corromperse y la necesidad perenne de una vigilancia democrática para defender la legalidad y la dignidad humana. La sombra de la Cosa Nostra y el poder de la 'Ndrangheta recuerdan que la batalla contra el crimen organizado es un desafío constante a la soberanía del Estado de Derecho. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.